pero lamentablemente el político tradicional le ha cerrado las puertas al ciudadano. El que reparte los caramelos, ¿no? Es el que tiene el poder. ¿Cómo le vas a hacer tú para motivar a toda esa gente que solamente quiere? Los ciudadanos están en todo, menos en las cuestiones políticas. Están en la cuestión del COVID. Aparte de eso, Levanta ¿qué la función manita tiene y un cobra el regidor cheque. entonces? Vaporcito, ¿cómo estás? Vamos, cuidado David, porque es la brava, ya va 4 veces que lo digo. Ni modo, David. Y Feliciano viene a cobrar la renta o a embargarnos. Déjà vu, parece que ya había vivido este momento. Viernes como Magnum, ¿no? De los Pero, 80. Versión hipster. El Pirruris en Bueno, Acapulco. Salud. 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 Bueno, pues ya está haciendo calorcito. Ya está cabrón el calorcito, ya empezó y se va a poner más caliente, ¿no? De aquí al 6 de junio se va a poner mejor. David, para empezar suavecito, así de chaser. ¿Cómo suavecito? Lo más, pues vamos a empezar así poco a poquito, Relajados, así como, pues, relajados, como el ¿no? cachondeo, ¿no? Que va y luego ya. Primero ya, tienes y luego que ya sabes. apalabrar, acarícialo. O sea, Llegar a primera base. ¿Cómo aprende uno con Sí. ustedes? Lo primero que te preguntaría, así para empezar, ¿qué es lo importante y lo urgente para Hermosillo? Pues mira, lo importante es recuperar confianza. Yo sostengo mucho que la confianza del ciudadano y un gobierno eficiente es un resultado bueno para cualquier gobierno, pero cuando no hay la palabra mágica que es confianza en el ejercicio público, las cosas no van bien. Ahora, lo urgente, híjole, pues dignificar lo que está pasando en Hermosillo. Está la ciudad despedazada en temas de baches, descuidada, se ha ido marchitando ¿Te dan Hermosillo. ganas de llorar ¿no? también cuando ves así la ciudad? ¿O? No es para tanto, no, pero hay que ser, aquí no se llora. pero hay que ser muy realistas. La verdad es que Hermosillo está deteriorado. Se ha ido deteriorando gradualmente, se ha ido marchitando gradualmente Hermosillo. Y hay que recuperar, sobre todo, recuperar que la gente se sienta orgullosa de pertenecer a una ciudad como es Hermosillo, la ciudad del 1,000,000 de habitantes, la capital de Sonora. Hay que regresarle ese orgullo al hermosillense. ¿Y cómo se va a hacer? Una es percepción, lo que hablas sobre el orgullo, y la otra es, obviamente, hacer un trabajo, pues ya materializarlo, pues, ¿no? Y no se va a dar uno sin el otro. ¿Cómo haces para levantar Hermosillo? Estoy de acuerdo contigo, se ha venido deteriorando, las calles están despedazadas y muchas cosas. Es una ciudad sucia, cuando en los 80 creo que hasta ganamos las escobas de oro de la ciudad, Sí. del país. ¿Y ganaremos el bache de oro ahora o qué onda? De hecho, Hermosillo es la ciudad, El socavón, sí, ¿no? conforme al INEGI, Ya te vas a meter con el malor. conforme a la encuesta del INEGI, donde hay más insatisfacción por tema de baches a nivel nacional de Hermosillo. Acá Hermosillo, sí. Hermosillo es la número 1, deshonroso número 1 a nivel nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra? Yo sé que muchos podrán decir, a ver, es mucho rollo el tema de la confianza, pero yo creo en lo personal porque lo he vivido, es decir, no estoy Ya diciendo fuiste algo, presidente así municipal, es, ¿no? o sea, De no estoy Agua diciendo algo que no lo haya vivido, ya lo viví, ya lo enfrenté. El tema tiene que venir de abajo para arriba. Cuando uno piensa que el que llega y está arriba y es el que resuelve, el dador, el resolvedor de todo, la verdad es que eso no funciona. Vas a engañar a la gente. El tema tiene que venir la confianza de abajo. La gente quiere tener una mejor ciudad, la gente quiere tener un mejor entorno, la gente quiere sentirse orgulloso de Hermosillo. Pero la verdad es que no se le toma en cuenta, la verdad es que no está siendo participativo. Oye, David, das un punto clave, la gente quiere, pero ¿cómo le vas a hacer tú para motivar a toda esa gente que solamente quiere y que está indecisa porque no va a saber a quién elegir el próximo 6 de junio? ¿Qué vas a hacer tú para que esa gente que quiere se anime y salga a votar? Tienes que demostrar con hechos lo que estás hablando. Y yo al menos en esto pongo en la mesa el ejercicio ciudadano que hicimos para integrar una planilla de regidores que fueron electos de su colonia, de su barrio, que no fueron políticos, que no los Ya decidió. quedaron seleccionados, ya quedó el ejercicio Fueron completo. asambleas electivas
donde los ciudadanos fueron y escucharon a los 2 o 3 o 5 que con su papelito se pusieron enfrente, expusieron en la plaza pública por qué querían ser regidores por 3 minutos y el ciudadano fue y votó. O sea, la gran mayoría no los conoces. No, a la gran mayoría no que los van en tu conozco. planilla, pues. Y son ciudadanos que salieron de las colonias, de los barrios, que tienen causa por su ciudad. Los mueve una causa por su ciudad. Por ejemplo, un chavo planteó un tema de cómo poder ayudar a la indigencia, ¿no? Es decir, el tema de la salud mental, tema grave para Hermosillo. Otro planteó el tema cómo atender la gran cantidad de perros callejeros que tenemos en Hermosillo, cómo resolver. Entonces, muchas causas, el tema del medio ambiente, el tema de la infraestructura, el tema de las comunidades que tienen una discapacidad. Por ejemplo, fue electa por los ciudadanos una joven que es la líder de la comunidad sorda, ¿sí? A base de señas. Y eso a mí me enorgullece, me hace sentir contento que la ciudadanía, Katia, sí quiere, la gente quiere participar, quiere entrarle, pero lamentablemente el político tradicional le ha cerrado las puertas al ciudadano y se queda nada más con el mecanismo antiguo. Tienes que ser disruptivo. Entonces, ¿cómo logras? Haciendo este tipo de ejercicios, porque la idea es, perdón, Feliciano, sí. La idea es que no nada más se quede en un ejercicio de buena voluntad. Pero sin filtros, David. O sea, sí claro que se hicieron filtros. Hay cada loco que se puede meter al poder. Se hicieron filtros. Hay muchos locos ahorita que quieren el poder. Sí, se te pueden colar ahí gente, probablemente, o que te manden personajes. Se hicieron filtros, Feliciano. ¿De qué tipo? Y quienes de valoración, de perfil, de causa y de círculos ciudadanos. Eran los 3 elementos que se contemplaron. Primero, ¿qué perfil tienes? Estudios, ¿qué has hecho con tu vida, tu hoja de vida? Así es, ¿no? Sí, de pasar filtros. Así es, entonces esos filtros ya llegaban 4 o 5 elementos, ¿sí? Hombres, mujeres, y cumplimos con otro elemento fundamental. El 40% de los electos tienen menos de 30 años. Antecedentes no por penales. Juventud. Oye, no se dio caso que le gritaran ahí en la plaza, ese vato, me debe una tracalero. No, a ver, te voy a decir algo. Es que todo eso se revisó previo. Antes, o sea, no fue algo, no fue una ocurrencia. Se revisó, se les pidió, por supuesto, que acreditaran que no tenían ninguna cuenta por saldar con la ley y menos que tuvieran algún problema de violencia contra las mujeres. Brincaron 2 temas, 2 candidatos que ¿En cuánto tenían... tiempo fue todo eso? Eso fue en un mes y medio. A ver, tocas un tema importante que te voy a interrumpir. Pero déjalo terminar, aquí es la nomás, jiribillita. Que tenían pendiente con pensión alimentaria, por ejemplo. Esos no entraron siquiera al proceso. A ver, David, eso que tú estás diciendo, ese ejercicio, vamos a decir, democrático, que se puede dar el lujo un partido como Movimiento Ciudadano hacerlo, en virtud de que es un partido joven, que no trae pues los compromisos, los intereses que traen los partidos tradicionales, yo creo que es algo positivo. Sin embargo, siento que el ánimo ciudadano, el ánimo social, está muy alejado de lo que están haciendo los políticos, porque a fin de cuentas, pues tú formas parte de la clase política de este estado, de este municipio, y en verdad crees que eso va a ser suficiente para que sea un elemento diferenciador que capture la atención de los ciudadanos. Los ciudadanos están en todo, menos en las cuestiones políticas. Están en la cuestión del COVID, están en la cuestión del empleo, en la cuestión de la seguridad, y celebro que hayan hecho este ejercicio en virtud pues de que pueden hacerlo, pero como que es un requisito entre muchos otros más para poder capturar la atención. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer para poder ser una alternativa real política en Hermosillo? Primero, decirte que nadie ha mencionado qué es lo único que vamos a hacer y no es lo definitivo. Es el primer paso que te valida y te va a diferenciar. Es decir, yo con mis compañeros de los otros partidos políticos le voy a decir, a ver, queremos verdaderamente la participación ciudadana. ¿Qué hiciste para que participaran los ciudadanos? De entrada, ya es un factor diferenciador, de entrada. No es lo único. Segundo, ¿qué tanto se motiva a la gente? Pues un chingo, Miguel. Te pongo un ejemplo. En la Copacabana, que fue en uno de los parques, todo fue en parques públicos, abierto a la gente, totalmente. Había no menos de 380 personas. 380 personas a las 7, 8 y media de la noche haciendo fila, escuchando a quienes se habían proyectado para el distrito 9, ¿sí? Que salían 2 electos de ahí,
y la gente votó. Entonces, la gente está ansiosa de Pues más participar. convocatoria que otros Sí. candidatos que son de partidos que tienen estructura, ¿no? Sí, por eso, pero aquí fue ciudadano todo. O sea, la gran ventaja que tenemos, Feliciano, o que hubo, es como dice Miguel, Movimiento Ciudadano es un partido joven, es un partido no de estructuras, ¿sí? Que esas famosas estructuras terminan siendo un lastre al final del día para los ciudadanos. No, aquí va libre. Entonces, la convocatoria fue muy significativa y la idea, Miguel, es que esto no nada más quede en un acto de buena fe de Movimiento Ciudadano, sino que esto llegue a legislarse y el día de mañana Hermosillo sea el primer municipio en el país que elija democráticamente, mediante votación, a sus regidores. No, ya Porque- hay uno en Nayarit. no, me Nayarit parece, hay ¿no? un En Nayarit ejercicio, hay- pero hay un ejercicio híbrido. Es un ejercicio híbrido, no está... A ver, ¿cómo? La idea nuestra es que el día de mañana se legisle y que el regidor no tenga que pertenecer a un partido ok, político. ok. Que sea el ciudadano que se postule y que sea el Instituto Estatal Electoral quien cribe y quien mande a votación y que el ciudadano el día de la votación vote por el regidor de su colonia, de su circunscripción. O sea, Eso es lo que desde, nosotros desde decimos. que se van a plasmar en la planilla, en la hoja de planilla, ya desde ahí tiene que venir avalado Así es. por la ciudadanía. Por Pues, ajá. ok. Entonces, la idea es Ok. que no lleguen a obedecer al partido político cuando lleguen a Cabildo, que ese es el problema que tenemos. Hoy, ¿cómo funciona el Cabildo? No, pues como ejecutivo, ¿no? Así es, son la Como ha corte de funcionado acompañamiento, siempre. es la corte de acompañamiento del candidato o la candidata en turno, Así es. ¿no? Entonces los intereses del ciudadano están muy lejos de ser representados en un cabildo, ¿sí? Pero David, aquí diría Miguel, el que reparte los caramelos, ¿no? Es el que tiene el poder. En este caso, sí, constitucionalmente es un gobierno colegiado, pues no el ayuntamiento. Por eso se llama ayuntamiento, ¿no? Donde Cabildo decide y el alcalde solamente ejecuta las decisiones. Sin embargo, la realidad es totalmente distinto, se maneja como un ejecutivo. Y como bien dices, la planilla de regidores pues va como cortesanos del alcalde, ¿no? A ver, ¿cómo? Son las damas de la Pongo quinceañera. Pues. pongo nada más ahí para poner pausa. Chambelán. Un ejemplo nada más, un solo Chambelán. ejemplo. Hermosillo, ¿cómo vamos? Que ustedes saben, se dedica a publicar pues tratar de algunas... incidir, ¿no? En Sí, y de política. incidir en la vida pública. Cuidado con eso también, Sí, porque- claro, pero la encuesta que dio a conocer Hermosillo, ¿cómo vamos? Sobre el conocimiento de los regidores es una encuesta que fue la que detonó el por qué estamos haciendo esto. El 98% de los hermosillenses no conocen exacto. a un solo regidor. Fíjate bien. Eso es real, ¿eh? 98%. Estos datos ya los traigo yo. Ahora, si tú dices, a ver, ¿cuál es la autoridad más próxima que debiera de haber? Tú que Sí, ya has estado en los también. gobiernos municipales. Pues es el regidor. Y si el regidor no lo conoce el 98%, significa que el sistema de representatividad Está valiendo en madre. Cabildo está roto. Bueno, ¿para qué totalmente sirve un roto, regidor? ¿no? ¿Para Para qué sirve un cobrar. regidor? Cobrar muy bien sus- Digo, aparte- aparte de eso, Cabildo, ¿qué levanta la función manita tiene y un cobra un regidor cheque. entonces? El regidor, la función que tiene, se distribuye en las comisiones. Así Actualmente se distribuyen las comisiones. El presidente básicamente acomoda a quién le gobierno conviene, también, pues, ¿no? a quién le conviene estar en las presidencias de las comisiones. Y pues ¿Cuándo la fuiste comisión de presidente, seguridad. David? Yo fui del 2003 al 2006. ¿Qué diferencia Agua hay al Prieta. de hoy? ¿Para Bueno, qué te gustaría de llegar Aguaprieta, sí. a ver, a qué ver, te a ver, gustaría a ver. volver a ser presidente? A ver, hay una diferencia significativa. En aquel entonces yo cumplí 33 años cuando gané ese día la elección. Pollito, 33 estaba años, pollito. ¿no? Y fui a una elección muy dura, muy difícil, contra el mijito Terán en sus mejores tiempos. Sí, La cuando teranía. la familia Terán eran las que se compartían el poder, va el señor, Pero viene te la costó señora, mucho etcétera. trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo. Atentados ¿no? también. Por supuesto. Una Costó chingada. muchísimo trabajo. Fue muchísimo Dos trabajo. atentados, ¿no? Sí, así es, dos. Pero bueno, al final del día logramos vencer a esa, digamos, a esa tiranía que se había instalado ahí. ¿Qué diferencia hay de allá, del David de 33 años al David de 50 años hoy? Pues hay una diferencia muy significativa, la experiencia. Es decir, en aquel entonces a mí me movía más el ideal, ser impulsivo en ir por lo que yo creía, los valores, los principios. Pero de repente me enfrenté con una cruda realidad, la cruda realidad que se encarga de bofetearte el rostro y decirte, ubícate, ¿no? Tiene- Hay una realidad que tienes que entenderla. Esta dosis pragmática. Exacto. Pero Entonces ¿hasta dónde? ahora, A ver, entonces hasta ahora, o yo diría hoy,
iría, por supuesto, con mayor madurez en términos de la cosa pública, ¿sí? Para que mis decisiones En fueran cuanto a muchos. recursos de un ayuntamiento, ¿Qué tiene? ¿cómo está la diferencia? Antes había más bonanza, más... Fíjate que hoy los municipios se están secando en términos económicos, ese va a ser un gran desafío. Mucho saqueo ha existido. Además del saqueo, Feliciano, el gobierno federal, la visión del gobierno federal ha ido suprimiendo programas que son fundamentales para el desarrollo de los municipios, sobre todo en tema de seguridad pública, por ejemplo. Van desapareciendo programas que antes había la oportunidad de desarrollarlos desde los municipios y que hoy la concentración de poder, concentración de recursos del gobierno federal, pues ha ido secando esos recursos. Pero ¿Te también consideras- que les ha cortado de donde, por ejemplo, Hermosillo es la cuarta ciudad más endeudada, Sí. ¿no? del país. Por ejemplo, ahí tienes un 1,707 te queda muy millones. poco margen de operación, pues, ¿no? El 93%. ¿Cómo vas a Sí, hacer? el 93% de los recursos, digamos, federales que ya vienen etiquetados están Va. comprometidos con la deuda. Sí. 93%. ¿Qué vas a hacer para sanear para tratar de sanear las finanzas del... Ese es un gran tema, miren, y es muy técnico, pero voy a tratar de Resúmelo, exponerlo de la mejor breve. manera posible y me paran si me voy de paso. Miren, Hermosillo tuvo un problema de deuda gradual. Por ejemplo, cuando Javier Gándara lo endeudó, digamos, Fue por cuando orden, que empezó brincó a muy crecer. gacho, ¿no? Empezó como a 200, 300 millones de pesos, pero luego vino Alejandro López Caballero y dobló la deuda, es decir, nos fuimos a 1,300 millones de pesos de deuda de estar en 700. ¿No? Y el Pero Maloro luego viene viene y el lo Maloro y lo mandó a 1,800 ¿Justificado millones. O sea, eso, o? No, para nada. No, para nada. Pues, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces ahorita ¿En los tenemos un bolsillos de quién? problema. Todavía se busca. A ver, y Manolo. aquí se ¿En los supone bolsillos de que quién? Célida no ha endeudado, ¿no? Célida ha tenido un manejo, digamos, aceptable en el tema de deuda. Lo que no está aceptable en tema de deuda con Célida es que se degradó la calificación crediticia del municipio. Y al degradarse la calificación crediticia de Hermosillo, de pasar de A más a B, menos primero y luego ya a B, tiene un costo actual cercano a 1.9 millones de pesos adicionales que tienes que estar pagando de deuda, ¿sí? Porque eres... Porque hay una porque se merma ahí en degradó- tu se capacidad degradó tu- Y esa crediticia. es responsabilidad del actual, o sea, del Le cayó en gobierno su periodo. Pero ¿por qué esas calificaciones? ¿En qué se basan para decir Se que- basan en... Por la poca en- capacidad de pago que tiene. Exacto. bueno, le cae en su periodo, no es Exacto. responsabilidad de ella. No necesariamente, pero le cayó en su periodo, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que ella está enfrentando. Y que el día de mañana, quien llegue a gobernar Hermosillo va a tener un problema muy serio del 21 al 26, porque el servicio a deuda va a ser elevadísimo. Así es. ¿sí? A ver, Entonces, a ver, No Roger. seremos los A hermosillenses ver, los que A vamos a ver, tener ese estás tocando problema. un tema Por de, supuesto. de cuáles son las problemáticas grave y todo se reduce a la poca margen de maniobra que hay con los recursos públicos. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son las medidas dolorosas que vas a tomar que los demás no toman? Porque así te estás ¿sí? ofertando políticamente como alguien Disruptivo. como que alguien que no va a ser rehén de las inercias políticas Y del poderes pasado. fácticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas dolorosas, puntuales que vas a hacer llegando para poder enderezar el barco? Pongo un ejemplo. El predial en Hermosillo está mal cobrado. Un ejemplo nada más. El predial en Hermosillo representa más o menos el 24% de los ingresos totales del municipio. De los 3,000 millones de pesos, el predial representa 600, 700 millones de pesos, más o menos. Pero el promedio nacional, ¿sí?, que se tiene de los municipios en el país es de 32%. Hermosillo está abajo del promedio que se tiene a nivel nacional. ¿Por qué esto, Miguel? Porque no se actualiza el tema de catastro. ¿Sí? No hay una visión de estar actualizando propiedades para poder tener entonces una captación de recursos que se regrese al ciudadano. Y esto mucho en medida que los gobiernos siempre tienen miedo a cobrar impuestos. ¿Sí? El tema no es cobrar impuestos, el tema es ganarte la confianza del ciudadano y decirle, a ver, estoy cobrando de prediales estos 700 millones de pesos, estos 700 millones de pesos, no los voy a meter a la licuadora, los voy a utilizar para esta obra que tú vas a observar, que tú la vas a ver.
Cuando la gente tiene confianza, es cuando la gente dice, yo aporto y yo le meto a mi municipio. Pero si tú pagas prediales ahorita y lo metes a una licuadora y se hace un fondo revolvente que ya no sabes dónde quedó el dinero que pagaste, la gente no está entusiasmada. ¿Desde cuándo en no pagar, apareces en las boletas electorales? Yo no aparezco en la boleta electoral desde el 2006. 6. Así ¿Quieres es. ser un tipo de fenómeno político, de decir, captar la atención de la ciudadanía y llegar a la principal silla de Palacio Sí. de municipal? Si quieres nomás, bueno, David, reformulamos la pregunta de que Toda la vida. ¿Este es David el rebelde? Toda la vida. benditos sagrados, voy a Alimentos. pasar al chef, pásale por acá porque ¿Qué me da tal? mucho ¿Cómo gusto están? cuando me van a restaurar mi estómago. Al diablo de la sana. ¿Cómo está? A ver, ¿qué nos traes? Miren, pues en esta ocasión tenemos de primer tiempo unos clásicos tacos de papá y camarón, donde empezando tenemos una tortilla quemada de harina. Después mandamos una mermelada de higo, papada, ahumada y unos camarones con un extracto de un fondo que hacemos nosotros acá en casa, que es de res. Y va bañado en una salsa roja de chiles. Con este taco de te va Sí, a valer primer madre la tiempo. regidora Está ciudadana. chipileado. Con este taco a ver si te va a gustar Hermosillo y sus Sí, baches. no, Qué sí, ciudadanos, sí, ni sí. que les vas a dar Disculpen, caramelos como dice Miguel. No, la pregunta entonces Échate es un La pregunta, Muchas gracias. se ganan con votos las elecciones. Sí, así es. Y tienes desde el 2005 que no apareces 2006. en 2006. ¿Cómo le vas a hacer para captar, 15 pues, años. estar en la pelea contra una Célida López que pues, tiene una estructura de Morena y un Toño Ciazarán que supuestamente, en teoría, tiene a la alianza del PRI, PAN y PRD? Mira, a mí me encanta poder ir en este tipo de retos. Y te voy a decir porque así me formé, es decir, así me formó el PAN cuando yo era panista, de reto, de ir Qué contra bueno que adversidad. reconoces eso. Por o sea, supuesto. que me formó el PAN Sí, cuando yo claro. era No, panista. pues es que Sí, si no claro. le pegan, O sea, qué madrazo. es que tenías miembros suficientes. No, se Es dar una patada acá. Porque ya mero te lo ¿no? decía, oye, ¿te acuerdas de tu pasado panista? No, claro. O también padeces No. padeces como que de demencia No, en o lo te absoluto, avergüenzas de él. No, claro que no. ¿Cómo es que absolutamente tú no. brincas, sales del No, PAN, no, te pero vas? primero que conteste la otra porque luego. Yo me lo estaba- Ahora, me encanta el tema de los retos, Feliciano. Cuando me tocó el tema, ciertamente cada elección es distinta, es diferente. Cuando mi hijito Terán, todo el mundo decía, pobre muchacho digo, ¿por qué lo mandan para acá, no? Le van a Con pasar mejillo por de India. encima. ¿Contra qué ¿no? te enfrentas? ¿Es capital político, económico? Estructura, economía, todo lo que te puedas imaginar que sucede en una frontera. A todo eso me enfrenté. ¿Y cuáles eran cómo tus lo cualidades? hicimos? A ver, ¿cómo lo hicimos? ¿Cuáles eran tus cualidades en aquel tiempo? Muy sencillo. Algo distinto, ofertarme como el rebelde, como lo que soy, simplemente, no como algo que no lo soy. El rebelde que sabe a dónde va, el que no tiene miedo. Y eso a la gente le encantó y dijo, Oye. a ver, yo voy por ese que no tiene miedo, que enfrenta. Y que si me daban a mí el 20% contra el 80% de él de probabilidad de triunfo, yo le decía, se los acepto. Como hoy se los acepto también cuando me dicen, oye, números, les acepto el número que ustedes me den. Nada más suéltenme, denme la oportunidad y van a ver lo que va a suceder en el proceso electoral. David, dicen que hoy te fuiste pues de un movimiento, no sé, a lo mejor estoy equivocado, corrígeme, que estaba simpatizando con Alianza, PRI, PAN, PRD. Sin embargo, el asomar la posibilidad de un Norberto Barraza te indignó y optaste este otro camino y te captó un Ricardo Burs. Miren, cuando yo escuché ¿Eres el un tema- candidato de capricho A ver. o de coraje o de vísceras? No, por supuesto que no. No, ¿Coqueteaste con la alianza? Quería preguntarte. Es más, ¿Coqueteaste? sí, claro. Ah. Quería Es más de fondo el tema. No, miren, no, es más de fondo el tema. Más que de superficialidad. Cuando Ernesto Gándara renuncia al PRI, a mí me pareció un buen ejercicio. O sea, me gustó cuando lo hizo. Espérame, ya sé, ¿Qué te gustó? Se le atoró el taco a la Espérame, Sí, ya se le vi que atoró se le atoró el hasta el taco. taco se le A ver, atoró, ¿no? sé que es político, Aarón, pero déjame decirte algo. Porque Cuan- tenía que hacer así, si no. Por eso, Si no, pero, no pero, lo arma, por pues. eso, Si no, pues, Juan no puede por eso, ni pues, el pero, PRD. pero déjame concluir la idea. Entonces, cuando veo eso, yo hice un tweet y dije, buen inicio, ¿no? Me pareció un buen inicio. ¿Por qué? Porque dije, deja una cancha chiquita para abrir una cancha grande y que donde puedan entrar muchos actores de todos los partidos políticos. Eso me gustó, fue un buen mensaje. Ya viste que ¿sí? es lo mismo, ¿no?
Tú concluiste rápido el tema. Cuando llego a invitación de ellos y me acerco y empiezo a platicar con ¿Quién te ellos, invita? el mismo Ernesto directamente. Y yo me siento con él y platico con ellos, que por cierto yo tengo respeto como persona en él, ¿no? Pero cuando empiezo a ver los manejos, y no propiamente de un personaje en sí, Feliciano, cuando empecé a ver cómo se manejaban entre ellos, cuando nuevamente el tema de la simulación, cuando todo ese tema empezó a ser lo mismo, dije, a ver, son los mismos, haciendo lo mismo, pues van a tener el mismo resultado. Doble discurso. ¿Sí? Así es. Simplemente yo les dije, señores, yo no puedo, yo no vengo a jugar aquí. Señores, con permiso. ¿Es doble moral? Pues no sé si sea doble moral, simplemente No, es digo, como ellos la juegan alianza, siempre. el ejercicio, pues es doble moral. Se apartó del propósito que era hacer un bloque que pudiera contener la fuerza de Morena. Esa es la realidad. ¿Y te Esa arrepentiste? alianza a Ernesto Gándara, porque estoy viendo que No, en No mi les ha opinión, no le va a funcionado. redituar, en mi opinión no lo va a redituar, y además esa alianza tiene fecha de caducidad. Es el 6 de junio. Y el 7 de junio ahí te quiero ver ¿quién es qué va a suceder. el gran ¿no? ganón de esa alianza? Porque hemos Javier visto... Gándara, o sea, rápido. Así es, Bueno, personajes Javi- como Javier Gándara, Está como de- Gildardo Real, que está terminan actualizado sacándole Javier Gándara ventaja para hacer siempre. política. Porque hace 6 años hizo política, Pues, yo que no veo sé un si esté poco actualizado arcaico, o no, Javier. pero yo no sé si está actualizado o no, pero lo cierto es que pues, él es el que coordina básicamente la campaña de Ernesto. Bueno, tú órale, y porque te voy a preguntar algo que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Creo que sí se sabe mucho en el argot, tanto político como algunos, hasta cierto punto en lo periodístico. Es una anécdota que, a ver, nomás tú me la confirmas aquí en Telefónica. Tú estabas conversando, fuiste a, no sé, probablemente a decirle qué posibilidades tenías con Ernesto Gándara, ¿no? En sus oficinas allá en el Gándara. Termina la plática, bueno, sales por la puerta de atrás y resulta que por enfrente iba llegando Norberto Barraza. ¿Es verdad eso? Miren, ¿sí O sea, él sucedió? te dijo, tú vas a hacer, sí, que yo voy contigo, que bla, bla, bla. Y sales y en eso entra por enfrente. ¿Es verdad? Sí. Así. No fue exactamente así, pero voy a decir lo que sucedió. Ernesto Gándara me pide, ve por favor a platicar con Javier. Voy nuevamente a platicar con Javier Gándara. Su primo. Voy con él, su primo. Por si te quedas. Su Su primo. coordinador. No, pues ya está. Bueno, Con don señor. Pues, es Ajá. Llego con él, platico con él, y por cierto fue una plática, digamos, muy humana, más que política. Pero al salir me dice, oye David, ¿dónde está tu vehículo? Mi vehículo está ahí enfrente. Pero este es Javier, con Javier. Javier Ah, Gándara. ok, ok. Y él me dice, ven, sal por acá, y me saca por la cochera, por allá por atrás de su oficina. En eso estaba afuera mi esposa Clarisa y mi hijo Bet, porque yo me iba a ir a la mina para cambiar de vehículo. Y cuando están afuera ellos me dicen, oye David, ¿cómo te fue? Pues bien, platiqué con Javier bien. ¿Y ya viste quién entró por enfrente? A ti te sacan por atrás y a él lo meten por enfrente. ¿Ya viste quién fue? No. Y sin albur todo esto. todo eso, ya. Efectivamente me dijo, es Barraza. Y ahí fue cuando dije, ah, caray, ¿no? Fue uno de los temas. Y en el camino mi esposa me dice, tú te fuiste del PAN porque no te gustaba que jugaran contigo, ni a ti te gustaba jugar con nadie. ¿No te cansas de que otra vez quieran jugar contigo? Ahí fue así Yo te puedo traducir fue las palabras fue en idioma doméstico. así es, ¿no? Entonces, ¿Te encanta que te vean la cara de así estúpido o es, qué? así es. La verdad, Ahí fue Javier Gándara cuando... no te iba a ofrecer nada. Así es. O sea que fue una coyuntura, una casualidad la que te hizo no es casualidad. renunciar a la alianza. No, no es casualidad. No, sí es No, es, no, es no, es un una asunto realidad. anecdótico. No, a ver. No, el que te hayan mandado por la A puerta de atrás fue algo. No es Sí. no es casualidad nada. ¿Qué debería de haber hecho un personaje Sí, que te sí, está hablando los con la entiendo. verdad? Oye, va a venir fulano de tal. Es Entiendo. más para que lo saludas. Tú dices, que a todo dar Pero abriste ¿no? los ojos en base a un asunto anecdótico. Ya había varios elementos. ok, ya ya. me había estado reuniendo con varios. Ese fue, digamos, la gota que dije, es por demás, no se puede. O sea, ¿Y de son- ahí en qué? y de ahí, sí, 3 Oye, días me oye, reuní David, con ellos. y les no, expliqué. no platicaste eso con Ernesto. Y he escuchado Por mucho ese supuesto, comentario por yo supuesto que platiqué con de Ernesto. que alguien arregla las cosas, consigue, construye y parece ser que los demás destruyen. Los demás no entienden
están arcaicos en la manera de hacer política. Y lo cito, Javier Gándara. Javier Gándara será un excelente hombre, empresario, lo que tú quieras, pero no está actualizado en la nueva época política y ahorita está coordinando esa alianza. Un Ernesto Munro que nomás se preocupa porque su hijo sea el segundo lugar en la diputación plurinominal y conseguir al cuñado de su hijo a que sea presidente municipal y vender la primera candidatura plurinominal que es de la primera dama de Guatabampo, ¿no? O sea, ¿qué sientes tú ante esa situación? Pues ya lo estás diciendo, ¿no? No, simplemente dije, a ver, no se puede construir donde nada les han enseñado los años a estas gentes. Es decir, no aprendieron nada. Están en la lona y siguen haciendo lo mismo. Simulación, burlándose, sintiéndose que tienen el control de todo. Dije, no, si yo me fui del PAN por eso, ¿por qué tendría yo que estar aceptando? Y después de las palabras de mi esposa, pues dije, no tengo absolutamente nada que Y hacer su aquí. esposa se identificó conmigo, David. ¿no? Y luego la llegada a MC como, porque fue inmediato, ¿no? Yo recuerdo un tuit ahí donde, creo que es el que mencionaste ahorita, ¿no? Donde le aplaudes ahí a Ernesto Gándara, no recuerdo exactamente las palabras. Le agradezco. No, pero antes, ¿no? Primero, así muy, dirían coloquialmente, muy mamador el tuit, la Sí, neta. pues, o sea, ya Entonces, te sentías adentro, y luego, ya te sentías afianzado. 4 o 5 días, no recuerdo, pero creo que no pasó la semana. ¡Pum! Le pegas otro. Oye, siempre no. En ese mismo Y- tweet, digo, para ser exactos y ser claros en eso. En el mismo tweet donde yo había dicho que así se habla en Sonora, en un discurso de Ernesto, arriba Lo puse, citas. lo cito y digo, a la invitación que tuvo propósito de hacer un gran frente, la cual la idea no está mal, lo mal es que no tienen conducción correcta, se apartaron del noble propósito que era Pero eso, 3, 4 para días. irse, para irse a un simple y vulgar reparto de posiciones. ¿Qué traes para las mujeres de Hermosillo que no sea algo que pueda ocasionarles a ellas un sentimiento de repudio hacia un candidato? Actualmente vivimos en una realidad, se causa repudio debido a comentarios infortunados o desafortunados, Como la alcaldesa, ¿no? imprudentes, Hace poco. sí, imprudencias de Célida López Cárdenas, imprudencias, Célida siendo un Célida, lamentablemente, y que la estimo y todo, pero hay que tener visión directa y señalar error y acierto. Y es lo que pasa, las mujeres se sienten, muchas, nos sentimos apenadas, ofendidas, aludidas. Hay grupos de feministas con las que yo he estado y me dicen, oye, no la chingues, ¿no hay nada para nosotras o qué? Y Sí. yo, espérate, hay que ver, hay que sentarnos a hablar con cada Sí, claro. chango que trae su mecate, ofrecerle algo a Hermosillo. ¿Qué traes tú para esos grupos de mujeres o para las mujeres de Hermosillo? ¿Qué hay en David Figueroa que motive a todas las mujeres y que digan, yo voto por este canijo? A ver, primero yo no las voy a tratar de atarantadas como las trata Célida, ¿no? ¿No nos vas a pendejear? No, Ah. porque me parece que... Porque nos vamos a defender, ¿eh? No, y qué bueno que se defiendan. Estamos en un momento totalmente distinto. El problema mucho de esto es el protagonismo y quererte sentir que tienes, híjole, la verdad, ¿no? Que es el caso de Célida. No ¿Verdad cuida lo absoluta? que dice y es su creencia y está muy bien. Yo respeto su creencia, pero eso no debe implicar que debes de ofender hacia los demás, ¿no? Que eso es lo que pasa mucho con ella. No tiene filtros, no se mide. Ahora, ¿qué planteo hacer para las mujeres? Un tema muy específico que yo he visto que le duele a la gente, sobre todo a la gente que menos tiene, Katy. Decíamos primero el respeto, evidentemente, no ningunearlas, darles el valor que merecen y que deben de tener las mujeres. Pero segundo, el sufrimiento que tiene la gente de la zona rural, de la costa de Hermosillo, específicamente Miguel Alemán, donde es increíble la estadística, cerca del 40% en zonas de Miguel Alemán, los hogares son dirigidos por mujeres, porque el hombre se tiró al vicio, se perdió, lo que tú quieras. Esas mujeres tienen que salir a trabajar al campo, se tienen que ir a las 5 de la mañana a trabajar y dejan a sus niños solos, encargados con los vecinos. Lo primero que yo haría es buscar para impulsar las guarderías
que verdaderamente cuiden y protejan a la niñez que hoy está totalmente desprotegida. Me iría primero por ese lado, la gente que más necesita, que verdaderamente la atiendas, ¿sí? Porque la descomposición que estamos teniendo en tema de violencia, de drogadicción, etcétera, está muy asociado a esas desintegraciones que tenemos, ¿no? Es que, ¿qué haría, perdón? Un ejercicio de acuerdo con los mismos empresarios también, en decirles, calemos parejo, o sea, hay que regresarle a la ciudadanía algo de lo que te está yendo bien, ¿no? Porque el gobierno solo no lo va a poder hacer. Lamentablemente las guarderías que existían para los niños, sobre todo para las madres solteras, las madres que dejaban a sus niños para irse a trabajar, pues las eliminaron, ¿sí? Entonces ahorita están en desamparo total esas mujeres. Yo me iría rápido a atender a la gente, a las mujeres esas más marginadas, a las mujeres más olvidadas, a las mujeres que tienen una problemática de esa naturaleza, y luego escalaría la participación ya, por supuesto, con gente que pueda tener una mejor condición económica. Oye, Mira, ¿para qué? eh, Está muy callado. ¿en verdad sí, crees sí. Está sorprendido. que el enemigo político es AMLO en Sonora? Y te pregunto esto porque pareciera que el eslogan de Salvemos a Sonora de AMLO ahorita se contradice con lo que has dicho, que también los otros con los que estabas a punto de aliarte, pues son lo mismo. No hay un aprendizaje que nos dice, que nos ha enseñado AMLO por dónde hacer las políticas públicas por los ciudadanos, al margen de los errores que obviamente cometen otras áreas y en otros rubros. ¿Tú vas a traer ese discurso de Salvemos a Sonora? No, por una razón sencilla. Una razón sencilla, mira. David el superhéroe. No, claro que no. David el humano, y que se equivoca, que es falible, por supuesto, pero que tiene pasión, ¿no? Y que no tiene miedo a enfrentar cosas y hacer cosas. Ese es el David que siempre ha sido y que, bueno, evidentemente saldrá en su momento, ¿no? AMLO nos ha enseñado a muchas cosas. Seríamos muy tontos en no aceptar el aprendizaje que nos está dando, más allá del resultado global. El resultado global es muy malo como país, en mi opinión, pero nos ha enseñado muchas cosas. Él está atendiendo un sector de población que nunca se había atendido y le está hablando a ese sector de población. No me gusta, evidentemente, que sobreexalta, ¿sí?, el rencor, el coraje contra... La polarización. Eso no me gusta. Sí, creo que no es positivo. La polarización. No es, Sí, ya están hablando en términos como que no están muy relajados. no, es que a Voy a ver, pedir una cheve porque es que en eso sí mucho yo no estoy de acuerdo acartonado con AMLO. aquí. En eso sí Una no estoy de como la acuerdo de Lara. con A ver. AMLO, ¿no? Estoy de acuerdo en él, me identifico con él en esto, miren, me identifico con él que él va por lo que él cree, por lo que él lucha. Me gusta verlo muy trabajador, me gusta verlo todos los días él dando la cara. Eso es muy significativo y tenemos que aprenderle, que no se esconde, que enfrente Te voy a las reformular cosas, la pregunta. Entonces, hay que salvar a Sonora de AMLO y de la alianza. Hay que salvar, más que salvar, porque también es así como muy alianza? fatídico el tema. De la alianza, Priamo, pues. Bueno, sí, que son dos. En la cual en un alianzas, ¿no? momento Ahí también, estuviste a ¿no? punto de ingresar, pues. Habría que salvar a Sonora de esos docentes. Pero no es tanto salvar, o sea, es que también de repente irnos a un extremo también me parece que caemos en el mismo Sí, error. ahora sí O sea, que ¿no? una tercera Estoy vía. siendo irónico, pues. Ajá. Ahora, a mí lo que dice aquí Aarón, lo importante es decir al ciudadano, a ver, no tienes por qué resignarte a un pasado que representa el PRIAN, no bueno, por cierto, y a un presente que tampoco está siendo bueno de Morena. Hay una alternativa distinta. Esa alternativa distinta, esa tercera vía, pues hoy se está construyendo. Ese va a ser tu carril. Ese es mi carril. Y en ese carril es donde yo estoy preparando, por supuesto, lo que vamos a desplegar Y cuando en la algún ley me lo momento, permita. porque estás acostumbrado a hacer política en un mundo bipolar, donde estaba PAN y PRI, y ahorita con Morena y también MC, en algún momento no vas a escuchar el canto de las sirenas de hacer una manifestación de apoyo si los números no te dan a favor de algún puntero, de algún candidato puntero. No, sería muy contradictorio a lo que te acabo de decir. Ok. Es decir, si estoy diciendo O sea, que vas- estos dos vas por todo. por supuesto, vamos con todo. Y por todo y hasta donde todo. Vas a ser regidor. Oye, ¿y si Yo creo que topa, sí vas a y si ser topa en una Pregunta regiduría? obligada. Si pierdes, Pregunta obligada. serías regidor. Si Sí. te vas a Cabildo. Pregunta ¿o qué? obligada.
No busco eso, Aaron. Pero- no busco pero- eso. No busco. En todo caso, lo que buscaría es que el equipo que nos está acompañando de jóvenes crezca. Hay que darle oportunidad a nuevas generaciones. ¿Seguirías en MC que crezcan. trabajando en Sí, MC? por supuesto, por supuesto. ¿Y Habría quién se muchos quedaría lugares. de ¿Vas a apoyar a Dámela Eduardo con base Bus en la pregunta que me iba a ante un hacer. proyecto Esa era la de Era- senaduría y posterior gobernatura para el 2027? Con Ricardo. Con Ricardo, sí. Con Ricardo. No hemos platicado de eso. No, pero es evidente ¿no? que la apuesta es repetir el fenómeno Jalisco en Sonora, y para eso se necesita un periodo de tiempo para que Se maduren- necesita un periodo de tiempo. para que maduren los objetivos Exactamente, políticos. Pero entonces ¿no? Ricardo no tendría que ir a la senaduría, ¿no? No tendría que ir, no, No, necesariamente. no, Ahí no, podrías creo caber. que- Vamos a hacer equipo, estamos haciendo equipo y Es- no va a ser un equipo coyuntural. Es un de equipo largo aliento. De largo aliento, Ok. de largo alcance. Hay pista por delante, es lo más importante. Decíamos ahorita O algo. sea, que perder puede ser un buen negocio para futuro si se crece a lo que se había tenido con anterioridad. Perder nunca es buen negocio. No, pues si hay un proyecto a largo plazo, seguir avanzando. Acuérdate que el PAN así llegó al poder durante muchos Sí, años. y por eso hoy queremos ganar la capital del estado de Sonora Sí, y por sí, supuesto sí. apuntalar el tema Sí, de pero hay Sonora, cuestiones con que hay Ricardo. realidades y hay números, ¿Y pues, estás preparado para perder? pero avanzar electoralmente sería un objetivo en pos de llegar a ese 2027 más fortalecido. Todo va a construir, todo construye Claro. y todo abona, Miguel. Hasta perder abona, dicen. ¿Qué tipo Todo de posible. regidor serías de perder y qué tipo Yo y te Feliciana gustaría Ferrado, ¿no? Que va a que ser fuera Célida? ¿Qué tipo de regidor te gustaría que fuera Célida de irse al cabildo y el Toño de irse al cabildo contigo? Pues mira, Era mía. en mi O sea, no se proyecto relajan no esos está ser muchachos. regidor, ya lo acabo de decir. Sí. Pero si yo fuera regidor, yo sería alguien aguerrido, alguien inquieto en cabildo, no sería un levantadedos, pues no, sería alguien inquieto, combativo. Que lo mismo esperaría de mis compañeros. Si Toño no gana, como seguramente va a suceder, pues bueno, me gustaría tenerlo en el cabildo y que fuera aguerrido, que me motivara a poder ser un mejor presidente municipal. Lo mismo esperaría de Célida. Ya llegó otra vez, mira, Hola. a este restaurante. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el primer tiempo? Oh, buenísimo. el Exquisito, taquito. Rico. Muy buena. Ya Qué bueno. El Feliciano se puso muy filoso con Aquí el candidato con el estaba muy primero. nervioso porque no se relajaba y Bueno. con el taquito le cayó súper bien. Les vamos a presentar tres platos al centro. El primero es un atún de ensenada con una salsa de cacahuate y una ensalada al grill. ¿Sí? Está muy rico eso. Mala. Segundo es un porterhouse, calidad prime, australiano. ¿Tú eres el chef? Así es. ¿Cómo te llamas? Rubén García para Ah, servirle. muy bien. Ay, Rubencito. Ay, Ay, Y el Rubencito. tercero ese chamorro, ¿verdad? es un chamorro con piel. Este tiene mucho carácter. Es un chamorro con piel, Me lo confitado. pusieron aquí. ¿Delgada o...? Una salsa verde fresca y frijoles maneados refritos. Eso es mensaje, tiene mucho carácter. O sea, que gracias. Sobre todo lo de los frijoles maneados. ¿No? Como bueno. Oye, bueno, ¿qué, Bueno. ¿qué pasó, Miguel? ¿O es de ¿Qué piel? pasó, Miguel? Provechito. ¿Qué pasó? O Permiso. de piel delgada, como muchos políticos. Sí. Bueno, aprovecho, Yo te canté ahí, por favor. bueno, éntrenle ahí para que antes de Aprovecho, seguirle aprovecho. entrando al Es que ya hasta al me dio asunto. miedo tanto platillo. ¿Qué? Estaba la Pero sobremesa, sigue estaba platicando. interesante, Sí, ¿eh? Sí. ya estaba aflojando. Nada más aquí que el el compañero. entrevistado estaba calladito. Queríamos que aflojara, pero Te está no escuchando. te y pongas anotando, nervioso, hombre. ¿verdad? La verdad no hacemos daño, no hacemos nada, solo hacemos preguntas y creo que tienes la capacidad de responderlas. Por su, a ver, Si Ricardo Burs toma la decisión, saca sus cuentas, al final es empresario y no le toca, no concuerda, no hay posibilidad de que gane. Agua Hermosillo, David, yo qué sé, pues, porque le llaman la caja chica, así, chuy, ¿no? Es la... Pues ni tan chica. No, pues claro que no, la caja chica nomás le llaman de cariño, pero, oye, es un monopolio que cobra, es la única que cobra agua a 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, es En Sonora. una gran corrupción la que hay ahí, se va mucho, se desperdicia mucho recurso. Es un gran robo de agua. Tengo yo calculado como entre 35 o 40 millones de metros cúbicos al año que se chinga. Agua no contabilizada le llaman.
Pero bueno, para no meternos tanto en detalles, porque necesitaríamos como 2 o 3 programas de estos para desmenuzar ahí más o menos lo que es Agua de Hermosillo. ¿Qué tienes pensado para ese organismo? Mira, en primer lugar, hay un manejo administrativo deficiente del tema de Agua de Hermosillo. Hermosillo más o menos ocupa 120 millones de metros cúbicos al año en promedio, ¿no? ¿Quién provee esa agua? Bueno, el 30% viene del acueducto Independencia, etcétera. Pero cuando revisas los números gruesos, te das cuenta que la micromedición anda más o menos en el 50%. Es decir, la forma más adecuada y más equitativa para cobrar el agua es la micromedición. El que consuma paga y el que no consume pues no paga, ¿no? Pero tenemos una baja medición en tema de micromedición. Entonces es un problema muy serio que se tiene. Otro problema serio que se tiene es que administrativamente ¿sí? Tiene más personal administrativo que operativo Agua de Hermosillo. ¿Sí? Agencia de colocación. Sí, agencia de colocación. El tema de cobro de deudas de Agua de Hermosillo tienes otra área de oportunidad, ¿no? Y luego el temor que hay también de la misma autoridad de no ir modificando la tarifa de agua, pues al menos con el factor inflacionario, que están obligados a tener que hacerlo. Está detenido eso. O sea, le tienen miedo a tomar decisiones. De tal suerte. Paso, ¿no? 35% No, sí, claro, se por fue. saneamiento Es que ese es el gradual, problema. Ese es el problema. El problema es que acumulas, ¿sí? Y llega un momento en que tiene que reventar. Y vienen este tipo de aumentos que son una estupidez, ¿no? Pues digo, quien los tiene que implementar, pues va a pagar un altísimo costo, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer en Agua de Hermosillo? Lo que se tendría que hacer en Agua de Hermosillo es poder sanear administrativamente Agua de Hermosillo, transparentar el tema de Agua de Hermosillo, elevar el tema de las cuentas que están sin cobrarse, que están incluso sin pagarse en tema, y reducir personal administrativo. Se tiene demasiado personal administrativo. Y hay mucha opacidad incluso en contratos que se tienen dentro de Agua de Hermosillo. Por eso está esta visión de que es la caja chica para muchos, pues, ¿no? Hermosillo hoy en día... Es visión, no es realidad, que es la caja chica. Pues, ¿Hay visión? sí. No, lo que pasa es que el ciudadano percibe eso. El ciudadano es muy inteligente, intuye lo que está sucediendo ahí, ¿sí? De tal Estamos suerte que hablando Agua de sucede Hermosillo, corrupción. sí, Agua de Hermosillo ahorita, de ser superavitaria en años anteriores, hoy ya cruzó la línea. Es decir, hoy Agua de Hermosillo ya no tiene, ¿sí?, la solvencia o la liquidez que tenía en años anteriores, ¿no? Entonces es un organismo que se tiene que sanear, es un organismo que tienes que entrar a revisarlo y tomar decisiones. ¿La Junta de Gobierno para qué sirve entonces? Pues mira, la Junta de Gobierno no es mala, la verdad es que a mí me gusta mucho esa idea. El problema es que de repente la Junta de Agua de Hermosillo Yo preguntar pues termina defendiendo, defendiendo pues a veces, no sé, intereses alejados de lo que debiera de ser, ¿no? Sí, el chingado Consejo Consultivo Ciudadano, otra vez ciudadano. Todos Que somos ciudadanos. se pasean en todos los consejos. Es más, esta semana acaban de soltar los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Pues ahí andan mismos de estos que se pasean en la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, entre el Consejo Consultivo, todos los perfiles muy plurales, ¿no? Muy plurales, muy representativos del sector de nuestra población, o sea, puros empresarios, cabrón. Puro empresario y machuchón de élite. Y no resuelven nada. Y no resuelven absolutamente nada. Nombres. Pues te lo digo, José Antonio Díaz Quintana, Copeluquen, ¿cómo se llama todo? Selner, que se pasean en todos estos comités y no mejoran nada, no mejoran ni más, nada. Y ahí andan en todos los chingados comités, avalando solamente Y sus los empresas caprichos tienen de los algún gobiernos en contratito turnos en Agua de intereses, ¿no? Hermosillo. ¿Con eso qué vas a hacer, David? Habría que revisar. Yo no me atrevería a hablar sin fundamento de los personajes que integran este organismo. Creo que hay que Pero me lo acabas de revisarlo. decir, no ha habido No, sí, estoy de acuerdo, no ha habido resultados. Lo que ha sido, o sea, no ha habido resultados. Lo que ha sido el organismo, por eso te pregunté, entonces, ¿de qué chingado sirve la Junta de Gobierno? Digo, está bien
El concepto es Teóricamente, bueno, ¿no? el concepto Ajá. es bueno. El Pero concepto ya es en la bueno. realidad pues no funciona, como no funcionan muchas cosas en este país. Lo que se tendría que hacer es un planteamiento de modificar la forma que se está llevando. Hasta donde entiendo, la visión de la alcaldesa se impone. Hasta donde entiendo. ¿Sí? En nuestros consejos, ¿no? Debería. Y eso, no, pero es que a mí me parece también, pues entonces, ¿para qué tienes estos consejos? Si al final de cuentas se va a hacer lo que la presidenta diga, ¿no? O el titular en turno esté diciendo. La verdad es que... No, debería para frenar muchas cosas que se hacen. A ver, cuando se crearon estos consejos, alrededor del año 2000, con toda la intención de ciudadanizar, ¿sabes? Que les dejaron limpiecito. Vengo otra vez con el López- término que se ha pervertido López mucho. de Nogales le dejó ciudadanizar. limpiecito a Burques Espera. el organismo. Cuando se crearon todos estos De consejos, Coapaz a Agua era Hermosillo. por la creencia o con la intención de que al estar los ciudadanos inmersos en la administración, porque prácticamente están adentro de las grandes decisiones, se iba a temperar un poco el poder que está diciendo David, de que el capricho del alcalde fuera el que decidiera el futuro a mediano y largo plazo de la ciudad. Y lo que hemos visto, pues prácticamente, es de que se subordinan los ciudadanos a los intereses políticos del alcalde en turno y no cumplen la función de fiscalizar y de hacer planes a mediano y largo Pero plazo. no solamente el alcalde en turno. No, estamos hablando de Agua Hermosillo. Ese No. maficita de poder. Pero estamos hablando de Agua existe Hermosillo, en pero ese- obviamente están en todos los organismos que en Pasa en un todos los principio, municipios, ¿eh? que en un inicio fueron creados para que fueran también supervisados por ciudadanos. Pero yo no veo que sea un problema de los ciudadanos nomás. Es un problema de los políticos y de la gente que sigue permitiendo de que sí existe esa simulación y no haya Así resultados es. concretos, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, pero bueno. ¿Cómo viste lo del alumbrado público, la concesión? ¿De quién era? ¿Quién ganó? ¿O quién perdió? ¿Quién Pues perdió? mira, No, siguió ganando con esa cancelación. ¿no? Está muy... es una concesión. ¿Quién fue el culpable, el Maloro o Alejandro López Caballero? ¿Por qué Alejandro López Caballero? Dicen, es que algunos les echan la bolita. Cuando salió Alejandro López Caballero, cuando llega el Maloro, ¿cómo se llama? Desarrollo, ¿cómo es el? Bueno, Tiene razón, la votación aquella famosa. que era evaluado el segundo servicio público más eficiente del municipio. En primer lugar, la recolección de basura. Curiosamente, son los dos servicios que intentan privatizar. Se la peló con el de la recolección de basura porque pues ahí como que el cálculo se le vino el sindicato encima y dijo, ¿sabes qué está más complicado? Vámonos al del alumbrado público, ¿no? Y ahí, o sea, el número 2, ¿no? Que tenía un 95% de eficiencia en su servicio. Entonces, ¿por qué? Sí. Y al año y medio resulta que están jodidos el 60 y tantos % de las luminarias. No, pues lo echaron a perder, obviamente, Claro. ¿no? Miren, O este son tema muy ineptos, no es sé. una concesión de 15 años hasta el 2032. ¿Sí? De Hermosillo, 2032. La negociación que se hizo fue que al final de cuentas, de los 3,000 millones de pesos que representaría del año en que se firmó esa concesión al 2032, ¿sí? Se logró una renegociación que terminó en mil y Vino tantos, saliendo casi ¿no? la misma. Ok. Pero si revisamos, el truco aquí está, es que si bien es cierto, parece que es una quita del 60% del monto total, lo que no se dice es que el municipio va a tener que Así es. reparar, desde el momento que canceló el contrato, reparar, mantener y darle servicio a las luminarias durante esos 14 o Así 13 es. años que restan. Y viene siendo casi lo mismo, Y viene ¿no? siendo exactamente lo mismo. O sea, ¿quién termina perdiendo? Al final del día termina ciudadano. perdiendo el ciudadano, ¿no? Totalmente. Esa es una realidad. Entonces, todo este tipo de excesos es lo que hace que la gente esté hasta la madre. ¿Qué harías tú ¿no? en ese tema? Mira, ya se renegoció el tema de las luminarias. El problema que hay, como te digo, es el mantenimiento, porque las luminarias a 40 grados o más de temperatura se está demostrando que están fallando, ¿sí? En las luminarias que se colocaron, ¿sí? Entonces, ese Que no va a son ser... los materiales aptos supuestamente para estar para estas temperaturas. en climas ¿Y cuándo- tan cuándo calurosos han o tan sido? altos, tan elevados como Hermosillo. Sí. Entonces depende mucho de eso para el costo del mantenimiento, porque no va a ser solo cambiar un foco, Así es. va a ser quitar esa luminaria, todo lo que lo estructura, todo su interior encableado, que no era el apto, que no era el adecuado para esta zona. Es que ese es el punto. La cancelación pudo haberla hecho sin pagarles un solo centavo
porque no cumplían las normas oficiales. Pero O sea, y el otro tema era, o Pero es se más les tuvo bien, que pagar, pues. bueno, ¿y dónde están los culpables de haber comprometido todo esto? ¿No? ¿Quiénes Esa son? es la gran pregunta que se le ¿Quiénes tendría son? que hacer. No lo sé, la ¿te lo verdad, contestaron? Feliciano. De Ana Karina Barreras, ex regidora panista, en ese momento regidora panista, que fue la que su voto decidió, Ah, pues pues están en ahora va a Morena, ser pluri, están en no, el Morena. PT, va a ser pluri, es la número 1 pluri del PT. así Buena, nomás. Diana. ¿A poco? No me digas, mira. Bueno, ¿En pero qué ahorita, rollo nos Está muy metió? bueno, pero preparada. ahorita les voy a regresar el tema. Ahí te va. Sí, nos estamos quejando de los diputados y de los cabildos que solo van a levantar mano por instrucción. Y si levantan mano en contra de la instrucción, también la hacemos de emoción, pues. ¿En dónde está la congruencia? ¿Cómo? Porque en este caso, Diana Ah, no me Karina Barreras, acordaba que era muy amiga pues tuya. mi Casi comadre, tengo un conflicto de interés, No pero me vengas ahí con te que va. fue congruencia. Pero está preparada. Ella Está creyó, preparada. de veras ella creyó que eso iba a mejorar la ciudad. Pues que ahora suma sus consecuencias porque fue una reverenda pendejada eso. A Pero ver, no votó como está- una Juanita, porque los claro que panistas les votó, daban línea. A su marido, que es tu compadre, yo creo. Acuérdate que le tenían No, una sí, investigación yo tengo a Sergio ahí- Gutiérrez Luna y le tenían incautados terrenos en los lagos. Pero ¿no? eso es real, ¿Te acuerdas? tienes fuente, tienes todo, es Bueno, real. después de ahí, adiós investigación. Ya no, ya. Pero Sergio hay, Luna es no que se sabe, quiero ver Sergio si es Gutiérrez cierto, Luna. a ver, Pues ¿dónde alguien está? alguien Ahí debió está. haber operado Ahí está, con claro. con el Maloro Acosta. ¿Quién fue? ¿Quién metió las manos? Ese es el punto. Y sería bueno la comadre, aquí que nos diga la comadre. ¿Quién se no sé benefició? Yo ahí Yo tengo, aparte- aparte de mi conflicto de con interés por esa ser mi comadre, concesión. yo entiendo lo de quién se benefició. ¿Para quién fue la ganancia? ¿Para quién fue? Lo tengo claro. ¿Para quién? Ahí te Es va. que no, yo de verdad no sé. ¿De quién es la empresa? ¿De quién? ¿De quién era? Ustedes Juan? saben. No, no sé Pues, de quién no es, que yo no no sé. saben todo, pues. No, pues sé que ¿De con quién lo- es la empresa a la cual se le dio esa ¿Si era concesión? de Ricardo Mazón entonces o no? Entonces, si era No de sé, Ricardo pues. Mazón, entonces No, pregunto, ¿quién metió porque su yo no cuchara tengo, ahí? ahí sí no tengo los, pero y el es lo que candidato se nomás dice, come, ¿no? nos ve. Los escucho, los escucho. Pero Está así, mira, come, calla, come, calla. Sí, la otra concesión que está pendiente, que han manifestado. planta- ¿Qué harías planta. tú con la planta Con el tratadora? petar. Y que le echen la culpa a Javier Gándara de ese pequeño detalle. Ese Mira, sí se lo va a a chingar, ver. ¿no? Ese sí se lo va a chingar. No sé. No, la verdad es que sí fue abusivo harías? lo que se hizo. A ver, A ver. sí es abusivo lo que se hizo. La planta tratadora de aguas residuales, el PETAR, sí es necesaria. Yo creo en ello. Por tema ecológico, por tema de tratamientos de aguas, por Pero no así, cumplimiento, ¿no? pero no así. La verdad es que se les pasó la mano. En la época de Javier Gándara, el presupuesto, el proyecto inicial eran 800 millones de pesos de la planta. De repente se van a un ajuste y se van a 900. Terminó costando 1.004 millones de pesos la planta, ¿sí? Con un costo elevadísimo, en promedio de 17 millones de pesos mensuales Casi de 18. mantenimiento. Dices, no puede ser ¿Y quién esto. ganó ahí, David? ¿No? Pues bueno, ¿quién otorgó la licitación sin hacer licitación? Fue una adjudicación directa, ¿sí? En la época de Javier Gándara. Así es. Entonces, la verdad, esas cosas hay que exhibirlas, hay que ventilarlas, hay que ponerlas en la mesa, sea quien lo haya ¿Tú la hecho. tumbarías de ¿no? llegar? Pues a lo mejor la planta se necesita. Yo renegociaría. Esa lo que planta haría. es de los españoles, ¿no? Sí, se tendría que ¿Y con qué renegociar lana se ellos, queda? ¿no? Porque Célida está diciendo que Agua Hermosillo se va a hacer cargo del saneamiento. Ah, cabrón, ¿y cómo? ¿Tienen lana para comprar esa planta? Ese es el problema. La verdad es que Entonces, ese es Pues no es la discurso, caja ¿no? chica, No, es la caja lo que grande, güey. tendrías Claro, que por hacer, lo que supuesto. tendrías que hacer es llegar a un acuerdo, ¿no? A un entendimiento porque sí necesitas tratar las aguas. Sí, por supuesto, ¿no? totalmente, Tienes que tratarlas, totalmente. ¿no? Entonces, la problemática que hoy se está utilizando este tema con una tinta electoral, ¿no? La alcaldesa lo que está haciendo es decir, yo soy el que estoy recuperando cosas importantes del municipio, de los abusones, del PRIAN, etcétera. Es un tema discursivo, Sí, electoral, totalmente. la verdad. Son o líneas sea, discursivas muy trilladas. Sí, ahí, muy ¿no? trilladas. Entonces, yo sí creo que se tiene que tratar con mayor seriedad, Feliciano, el tema. Así es. Yo sí creo que hay que renegociar, porque sí se les pasó la mano, ¿no? Fueron bastante, ¿cómo decirlo? Leoninos, sí, Pero 6 Burdos. años. muy burdos. Leoninos, largos. 6 Fueron años. Muy burdos. 6 años que se han apoderado. Porcinos, ese está bonito. Ya que estamos comiendo cochi. Que han Ya comí exprimido los cochi, pero- recursos del erario. Ya. ¿Sí? 6 Sí. años. Nomás con eso, ¿no? O más. Por eso tendrías que sentarte a hacer una renegociación con ellos. O sea,
¿Y qué A haría mí David lo que Figueroa Ortega? yo lo que haría, más que hacerlo mediático, me sentaría con las empresas, con esta empresa, con la dueña, y decirle, oye, esto está demasiado agresivo para el municipio. Nos vamos a un pleito, lo hacemos, ¿no? Jurídicamente hablando. Pero aquí se ha hecho mediáticamente por tema electoral, y es cuando pierde credibilidad la alcaldesa al decir que eso está lesionando los intereses de los hermosillenses. Lo estás usando como una herramienta, bandera. electoral. Es una bandera electoral, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Ahora, si vemos el tema del alumbrado público, el alumbrado público, digamos, en discurso se ve padre, le ahorras quedando 2,000 lo millones de mismo. pesos a los hermosillenses. Pero es mentira, porque vas a tener que darle Así servicio y es. mantenimiento y cambiar luminarias durante Son todos números estos años. brutos los que Así lanzan, es. pues, ¿no? Pero no hay una realidad Entonces en ellos, eso ¿no? termina siendo un engaño Así al es. final ¿Qué, del día. qué pues, te ¿no? sedujo de Ricardo Bols? ¿Por qué con él? Ay, qué que feo va- se oyó eso. ¿Crees que va? ¿Por qué? ¿Crees ¿Qué que te va a sedujo? ganar? Mira, primero porque Ricardo me había hecho la invitación desde diciembre. Él me buscó, me citó y me dijo, oye, quisiera que tú fueras quien encabezara el esfuerzo en Hermosillo. En aquel entonces yo le dije, no me desagrada la invitación, pero abrí diálogo con la alianza, estoy platicando con la alianza. Entonces déjame cerrar ciclo para poder, en todo caso, O deja que tomar me una cierren decisión, ciclo, ¿no? pues, porque en ese caso te cerraron ciclo. O sea, Anticiparon ciclo, sí, me o sea, ayudaron, déjame me ayudaron, batear. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que a mí me convenció de Ricardo? Dos cosas sencillísimas. Que veo en él un hombre de palabra y que toma decisiones. Y para mí, en política y en la vida misma, una persona que toma decisiones y que tiene palabra, tiene todo mi ¿Y qué te respeto y parece admiración. Montespiña en la incorporación? Ya, sinceramente. Mira, ya. No, La mira, cara. mira, no. No, Espérame, dame oportunidad. Ay. Lo que pasa es que yo no lo conocía, honestamente. No había tenido trato yo con él. Lo conocí después de su incorporación a MC. Y ya después empecé a ver videos y todo eso, pero yo no tenía el gusto de conocerlo. Bueno, va a ser ¿no? especulación lo que te voy a decir, pero me llegó mucho esta versión hace 2-3 meses, cuando apenas estaba iniciando esto. Si Ricardo Bols toma la decisión, saca sus cuentas, al final es empresario y no le toca, no concuerda, no hay posibilidad de que gane y se retira para apoyar a la alianza, ¿qué vas a hacer tú? No va a suceder eso que estás mencionando porque fue una de las preguntas o del diálogo que tuvimos Que le formulaste. cuando acordamos que yo... De hacerlo iba a sería un negociar. mentiroso. No lo va a hacer porque es gente de palabra. Pero de hacerlo sería mentiroso. No lo va a hacer pues, porque es de pues. palabra. Por eso estoy ahí. Ya llegó el postre, Listo. ya llegó el postre. Venga. ¿Cómo nos venga, fue con Rubencito. los Muy rico, ¿eh? segundos tiempos? Muy rico. ¿Qué tal? Les traemos una tarta de limón. Todos en silencio, esperando. No Sí, sé. ¿qué Lo más- más? El azúcar. Es que el postre llegas contento. Tarta de plátano. El azúcar Otra es vez, el tarta de azúcar. chocolate. ¿no? ¿Este de qué es? Tarta de chocolate. Oh, maca, hijo de... Bueno, No, pues, Es- no, Provecho. Muchas gracias. No, ok. Riquísimo todo. Mucho gusto en Bueno. atenderlos con un otra vez. cafecito express, ¿cómo se llama? Americano. Ahí se los traemos. Ah, por favor. Perfecto. Una canijilla chequeada. A ver si no te cruces, ¿verdad? Claro No que te sí. oxidas. Con permiso. Dos y- cafés, Gracias. 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 Bueno, muy bien. ¿Te quedaste, Kate? Le estabas haciendo una pregunta. No, mira. Ya se te olvidó, ¿no? Es que se la ¿Te quiero sacó de hacer. onda lo de la no. comadre y el compadre? Claro que Este, a no. ver, Yo nunca entonces- voy a negar a la mis compadres, sobremesa. comadres, amigos. Al Entonces, contrario. pero algo le su estabas vida preguntando. política ya es su bronca. Yo Ándale, no pues, comulgo, pero- al contrario, difiero totalmente del PT incluso. Voy a puntualizar. ¿Difieres del PT qué? Claro, yo Pero no es otro concuerdo. tema, espérate, luego Pero mi agregamos comadre se ese. une a eso y es otro rollo, Sí. pues es su pedo. Pero pregúntale lo que le has preguntado, ¿se te olvidó? No, no se me olvidó, Ah, es no, que le no, estaba puta. diciendo, oye, tanto que has librado 2 atentados a mano armada, en donde fuiste víctima de las balas, y ninguna te dio, me dice, sí me dio, sí, pero ninguna te dio como para chingarte. Y me dice, mira la cicatriz, y me estaba enseñando aquí la cicatriz de uno de los atentados que tuvo David Figueroa en años pasados. De ese es el tema que le digo, pero ninguna te dio como para quitarte la vida, pues, para chingarte. ¿Alguna vez tuviste miedo en esos atentados en los cuales dijeras, me pasó mi vida entera por la cabeza, a la chingada, aquí quedé? Claro, el miedo es un sentimiento natural y todos sentimos miedo y máxime cuando vives algo tan fuerte como eso, ¿no? Un atentado siempre es algo muy fuerte, ¿no? Pero pues aprendes a superar el miedo y aprendes a tener que vivir y enfrentar la vida pues
con eso que ya te sucedió, con eso que ya pasó. Y afortunadamente, pues bueno, hemos podido superar esas etapas y esos momentos, ¿no? Los cascajos políticos. Acabamos de terminar de ver hace unos días los procesos internos de Morena y hay mucho sentido sentado. Va a recibir David Figueroa a todas esas personas que no quedaron en esa elección interna que hizo Morena por los distintos cargos de elección popular, sobre todo distritos locales. ¿Vas a recibir cascajos políticos que vengan de Morena sentidos y sentados? A ver, yo y también, bueno, primero Movimiento Ciudadano y un servidor somos de la idea que debemos de ser tolerantes y tener los brazos abiertos para todo aquel ciudadano que quiera venir a construir acá. Incluyente. Por ejemplo, Tatiana, mucho priista que está muy inquieto con lo que pasó con la designación de Toño, están llegando acá. Y son gente de bien, y nosotros encantados de la vida en abrir espacio y que ellos puedan participar. Incluso aprovecho para decirle a los panistas que no están conformes con lo que sucedió o no se sienten identificados, se sienten más identificados con este movimiento que es muy similar al inicio del PAN. Aquí están llegando y aquí van a ser bien recibidos. Y están llegando contigo, entonces te hablan, sí es Miguel. real que están llegando contigo. Es Vamos a real, seguir Es dando real, más ya eso información. iba, Es a que real. están llegando contigo, es real, está Sí. recibiendo gente, están llegando contigo, real. sentidos del PAN, sentidos de Morena, sentidos de todos los partidos políticos. Y Eso más es que parte de la y- política, sí, es normal. exacto. Y más Es que parte de sentido pasar que la no silla. se sienten identificados con lo que sucedió allá y no tienen por qué estar resignados a estar allá. O sea, pueden construir con alguien con quien se identifiquen más. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Y en se ese han momento. identificado contigo? Muchos que están... ¿Más de dónde? ¿De Morena o de la Alianza? Fíjate, pasa algo curioso. De el PAN hay una gran cantidad que se está identificando. De el PRI, un buen sector también de gente que ven que no están contentos con lo que sucedió allá. Y de Morena, mucho voto que va a haber que te dicen, yo estoy en Morena, seguiré siendo de Morena, pero en lo local voy con usted. Ok, muy La bien. última pregunta, a ver, hay una bola de jaladas que se han venido construyendo alrededor de una carga burocrática muy cabrona en los ayuntamientos, además de que la nómina, ¿no? Que tienen como 5,000, algo así, y activos en nómina, pero direcciones que tienen que ver constitucionalmente con un ayuntamiento, como le inventaron al Güero Sayar, que ahora anda acá de vocero con Alfonso Brazo, la dirección de no está mamón, no, pero bueno, la dirección de transformación social, este fomento de desarrollo económico, algo así, ¿no? En un ayuntamiento que tiene que ver, además un ayuntamiento súper tronado. Entonces, creo que debería tener, no, ya nos acabamos todo el postre. Ah, nos van a traer café, era voy. Bueno, Un platito. vas a despresurizar eso, una bola de direcciones ahí que no tienen nada. Es más, desarrollo social en el ayuntamiento, ¿qué tiene que ver eso? Se tiene que hacer un análisis, Aarón, de costo-beneficio, ¿no? Si estás invirtiendo un peso donde no hay un resultado y un beneficio para el ciudadano, es un error estar haciéndolo, ¿no? Entonces sí hay que adelgazar. Creo que hay que tomar decisiones para poder sobrevivir. Insisto, la situación financiera que viene del 2021 al 26 para el municipio de Hermosillo está muy comprometida. Y solamente el liderazgo que sea capaz de tener visión de largo alcance y tomar decisiones sin estar pensando en la renta electoral podrá sacar adelante este municipio. Quien llegue a andarle jugando a quedar bien con todos o estar pensando en el Senado, en la próxima, o estar pensando en lo que sigue, me parece que no ayudará al municipio. Bueno, muy bien. Ya para lo último, te hago un comentario así bien corto ya para cerrar la mesa. Quien te debes de fajar ahí bien, no es con Ricardo Burse, es con Hermes Cenicero. Ese cabrón es el dueño de MC. Estaba desde Alejandro Rodríguez Zapata, llegó María Dolores, ahí sigue, llega Ricardo Burse y ahí sigue el vato. Ese abusado es el poder. Un saludo a Hermes Cenicero. Muy buena persona, Hermes, sí, muy buena persona. Bueno, muchas gracias, No, muchas gracias a gracias, David. ustedes. Gracias. Mucha suerte, Gracias. Katia, muchas gracias. Ya sabes, Miguel, Me saludas acá eres mis bienvenido. compadres. Vaporcito, Feliciano, muchas gracias. Nos quedamos para el café. Bueno, muchas gracias. Esto fue Polaca Gourmet. Esperamos su atención en la próxima emisión. Gracias.